Existe un río donde fluye el bien, hay una fuente cubriendo mi ser, un mar profundo que ahoga el dolor, agua que fluye, fluye, una corriente que agita en mi interior, llega y desborda el corazón de Dios y desde el cielo está cayendo aquí, agua que fluye. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos al devocional del día de hoy. Yo soy Priscila, para los que no me conocen. Soy quien los va a acompañar y a guiar en el devocional de hoy. Y como siempre digo, es para mí un privilegio y un honor poder acompañarlos. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy bonito, pero también muy importante en cuanto al cristianismo y que tenemos que tener muy presente cada vez no, yo creo que siempre que actuemos en nuestra vida tenemos que acordarnos de esto. Pero primero y ante todo vamos a ponernos en actitud de oración, vamos a pedirle a Dios que sea Él quien guíe el devocional, quien ponga las palabras, quien ponga las acciones, los actos, para que sea su enseñanza la que priorice hoy y no lo que cada uno de nosotros pensamos. Entonces los invito a ponerse en actitud de oración, a cerrar nuestros ojos y hablarle a Papito Dios. Señor Jesús, bendito y alabado seas, Padre, bendito y alabado sea tu santo nombre. Gracias, Señor, por un día más de vida. Gracias, Señor, por ese amor tan increíblemente eterno e infinito que tienes por cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque a pesar de que somos tan inferiores, que somos tan pecadores, que cometemos errores incontables todos los días, Señor, tú nos sigues amando con la misma magnitud y con la misma intensidad, Señor. Gracias porque a pesar de la situación que vivimos y de la distancia física a la que estamos sometidos ahora, Señor, tú nos brindas las herramientas para poder estar cerca uno de otro, Señor. Quiero poner en tus manos el devocional de hoy para que sea tu palabra, para que sea tu enseñanza la que aprendamos hoy, Señor. Gracias por utilizarnos como herramientas para transmitir tu amor, tu conocimiento. Quiero poner en tus manos a cada una de las personas que van a ver el devocional de hoy para que les abra su mente y su corazón y los sensibilices con tu mensaje, Señor. Cúbrenos con tu manto sagrado, cúbrenos con tu amor y todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús, que es nombre sobre todo nombre. Amén. Muy bien. El tema que vamos a trabajar hoy, que vamos a sensibilizarnos, que vamos a analizar, es sobre la alabanza a Dios. Porque a veces tenemos muchas dudas sobre si lo que yo estoy haciendo está bien, si lo que yo o la forma en la que yo estoy alabando es la correcta o no, etc. Para empezar con esto, lo primero que quiero que entendamos es que la alabanza es algo personal. No hay alabanza que esté bien ni hay alabanza que esté mal. Hay alabanza a Dios, nada más. Siempre y cuando sea algo que nazca en nuestro corazón, va a estar bien. La alabanza es un acto personal, es un acto de Priscila para Dios, de María para Dios, de Juan para Dios. No hay una alabanza buena, no es que si mi compañera alaba de una forma, yo no estoy alabando igual, ya está bien o está mal, no. Las alabanzas a Dios son cosas personales, son cosas que nacen de nosotros y es la forma en la que nosotros demostramos o reconocemos la grandeza de Dios. Entonces, cuando hablamos de la alabanza, tenemos que entender que es algo que nosotros ofrecemos, que nosotros damos a Dios para reconocer su grandeza, para reconocer su excelencia, para reconocer su poderío. ¿Ok?
cuando alabamos no tenemos como que confundir ciertas cosas. No es un acto de agradecimiento como tal, porque para eso está el agradecimiento a Dios. No es tampoco un acto de perdón para Dios, porque para eso está el acto en sí, que es de pedir perdón, ¿verdad? La alabanza es el acto propio, individual, de reconocer la grandeza de Dios. Entonces, la alabanza es un acto que demuestra o describe lo que para nosotros es Dios. Para esto vamos a leer el Salmo 18:13, que dice así: invocaré a Dios, quien es digno de ser alabado. Y de aquí sale otro punto que es súper importante en cuanto a la alabanza, y es que la alabanza es un acto real, es un acto verdadero y es un acto que nace del corazón. Como dice el Salmo, si yo no creo que Dios es digno de ser alabado, yo no lo voy a invocar. ¿Por qué? Porque entonces mi alabanza no es un acto real y no es un acto verdadero. Es un acto por seguir una corriente. Y esto pasa mucho cuando estamos en un arreo, en campamento, en la iglesia, no sé, donde ustedes se congreguen, que seguimos la corriente. Entonces llega el momento donde tenemos que adorar, tenemos que alabar a Dios, y como todos lo hacen, yo lo hago, pero yo no lo siento. Eso no está bien. ¿Por qué? Porque la alabanza nace de un punto central, que es el amor. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si yo en primera instancia no creo en el amor que Dios me tiene, que es grande, infinito y misericordioso, y ese amor no llena mi corazón, es muy difícil que yo pueda llegar y alabar a Dios. ¿Por qué? Porque alabar a Dios es reconocer su grandeza, y para reconocer su grandeza yo tengo que amarlo de la manera en la que Él me amó a mí. Y esto pasa muy seguido. A veces nos cuesta un poquito como llegar a ese punto en el que reconocemos de verdad que nuestra alabanza es verdadera y no como un acto de seguir una corriente. Entonces, primero enamorémonos de Dios, enamorémonos de ese amor tan magnífico y maravilloso que Él tiene para con nosotros, y van a ver que después la alabanza es algo que nace del corazón, que ni siquiera tenemos que esforzarnos, que nace porque es una necesidad, porque es tanto el amor que Él tiene por nosotros que para nosotros es una necesidad expresar la grandeza de Él. Vamos a leer Deuteronomio 6:5, que dice así: y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Cuando nosotros amemos al Señor con todo nuestro corazón, es porque logramos entender la magnitud del amor que Él tiene por nosotros. Y ese es el paso número 1 para la alabanza. Y es un tipo de alabanza también, que es reconocer el amor que Dios nos tiene y poder transmitir por una serie de formas o de tipos ese amor que nosotros queremos regresarle a Él por lo mucho que Él nos ama. Si nosotros nos hacemos llamar cristianos, tenemos la convicción de que somos cristianos y vivimos como cristianos, la alabanza se vuelve parte de nuestra vida y no solamente un pedacito en un arreo o en un campamento o en misa o en el culto o en la reunión, como sea. Se vuelve algo que es parte de nosotros, es algo que hacemos día a día, y a veces es tanto el amor, el peso de lo que queremos darle a Dios que nos va a salir de la nada, y entonces ahí cuando andamos cantando, andamos bendiciendo a todo el mundo y demás, porque esas también son formas de alabanza y de reconocer la grandeza de Dios. Cuando queremos alabar a Dios pueden surgir ciertas preguntas, y eso está bien, más que todo cuando estamos como iniciando, que es: ¿en dónde empiezo una alabanza? ¿Cómo la empiezo? Si alabar a Dios es algo que es nuevo para nosotros, tenemos que volver a recordar que es algo personal.
Una alabanza es algo que solamente yo puedo hacer porque es el grado en el que yo quiero reconocer la grandeza de Dios en mi vida. ¿Ok? Pero hay como ciertos puntos o ciertas cosas que podemos como usar de ancla para ayudarnos a alabar, y son como las características que Dios tiene. Entonces, por ejemplo, si para ustedes Dios representa sanidad, alaben esa sanidad que Dios, o el poder de Dios de sanidad, es lo que quiero como que dar a entender. Si para ustedes Dios representa bondad, alaben esa característica de Dios. Si representa amor, alaben esa característica de Dios. Si para ustedes representa gracia, alaben esa característica de Dios. Si para ustedes la grandeza de Dios representa salvación, alaben esa característica de Dios. Porque es lo que más real les va a saber, lo que más real les va a salir, más real en el sentido de que ustedes se lo van a creer. Porque a veces queremos adorar un montón de cosas, y está bien porque Dios es un montón de cosas, pero que sea algo que es un montón de cosas para ustedes. ¿Ok? Cuando hablemos de formas de alabar a Dios, tiene que ser algo que para ustedes sea natural, que para ustedes sea bonito, que para ustedes sea algo en la que ustedes le devuelven un poquito de todo lo que Dios les dio. Por ejemplo, si ustedes son buenos para tocar un instrumento, eso es algo que Dios les regaló, y en su grandeza y en su misericordia y en su poderío dijo, bueno, yo quiero que usted tenga este don, esta cualidad de que puede tocar muy bien un instrumento. Utilicen esos instrumentos, esos regalos que Dios en su grandeza y en su poder nos dio, y podemos utilizarnos para alabar a Dios. Vamos a hablar como de 3 formas de alabar a Dios, y después vamos a hablar de una cuarta que no es en sí una forma, pero es como algo que podemos usar para alabar a Dios. La primera forma es nuestra manera de vivir, nuestra forma de vivir. La alabanza consiste en un estilo de vida en el cual nosotros seguimos un patrón, que es el patrón de Dios. Entonces, todos nuestros actos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, tiene que ser una constante alabanza a Dios. Vamos a leer Primera de Corintios 10:31, y dice así: así que si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Yo creo que esta cita es una llamada de atención muy grande, porque vean dónde inicia la alabanza. Desde el momento en que nos levantamos, desde lo que comemos, desde lo que vemos, desde cómo hablamos, todo eso tiene que ser una alabanza para Dios. Entonces reflexionemos un poquito en eso. Es la forma en la que yo estoy actuando, la forma en la que yo estoy viviendo mi vida, es una alabanza a Dios, lo glorifica, lo magnifica. Acá tenemos que recordar que vienen muchas cosas, desde lo que yo pienso, desde lo que yo hablo, desde lo que yo ofrezco, desde mi servicio, desde lo que yo meto en mi cuerpo, saco de mi cuerpo. Todo esto va a ser como el instrumento que Dios, o el instrumento que nosotros vamos a usar para alabar a Dios. Para esto vamos a reforzar con la cita de Colosenses 3:23, que dice así: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Entonces, cuando alabemos, recordemos que alabamos para el Señor, no para el que está al lado, que nos puede estar viendo o no, ¿verdad? Es algo personal. La segunda forma de oración es por medio de la música, y yo creo que esta no es como muy ajena a nosotros,
¿verdad? La música tiene un poder especial, está escrito en la Biblia en un montón de lados, sobre todo en los Salmos. Por ejemplo, David fue, antes de ser un gran rey y demás, fue conocido por ser un gran músico. Y cuando nosotros utilizamos la música para alabar a Dios, hay una conexión entre nosotros y el cielo, y eso es algo que yo creo, porque es de mis formas favoritas de alabar, que es canto horrible, pero cuando canto siento que le doy a Dios como el lugar que Él merece, ¿verdad? Y resulta que cuando nosotros cantamos hay una manifestación de Dios, o cantamos o tocamos un instrumento, vamos a englobar todo lo que es la música. Pasa algo muy bonito que está en Segunda de Crónicas 5:13. Entonces dice así: cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todas a una para alabar y dar gracias a Dios, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Dios diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa del Señor. Esta cita a mí me encanta y se me pone la piel de gallina cuando la leo, porque vean el poder que tienen los instrumentos, nuestra voz, nuestro canto para Dios. Es increíble. Y la tercera forma es la palabra de Dios y la oración, porque hay libros enteros en la Biblia que hablan de cómo alabar a Dios. Hay salmos enteros que son una alabanza a Dios. La oración en sí tiene que ser una alabanza a Dios. Por medio de la oración, por medio de la palabra, podemos alabar a Dios día y noche. Entonces los invito de verdad a que utilicemos yo creo que como principal, para alabar a Dios. Cuando no tengamos como, queremos alabarlo, pero no tenemos eso que no sé, no me sale a mí, podemos agarrar un salmo. Hay muchos salmos hermosos que son pura alabanza a Dios. Entonces, investiguemos un poquito, busquemos cuál es el mejor salmo para alabar a Dios, y cantémoselo o arrodillémonos y oremos a Él. La alabanza es algo hermoso, es algo que devuelve un poquito de todo eso enorme que Dios nos da, y nosotros devolverle un poquito. Por ejemplo, cuando nos ponemos de rodillas, es reconocer la grandeza de Dios y la pequeñez mía. Cuando alzamos nuestras manos, reconocemos que Dios es el dueño de todo el universo. Cuando batimos nuestras manos también, hay muchas formas. Es un tema enorme que llevaría muchos estudios, pero es un tema hermoso, porque de verdad es algo que nace del corazón, que nos llena de alegría cuando podemos reconocer la grandeza de nuestro Señor. Ojalá que les haya gustado, ojalá que podamos interiorizar un poquito de esto que Diosito quiso que aprendiéramos hoy. Entonces vamos a orar para terminar. Señor Jesús, bendito y alabado seas, Padre, bendito y alabado sea tu nombre, bendito y alabada sea tu sola presencia, tu solo recuerdo, Señor. Gracias por tu grandeza, gracias, Padre, porque nos haces partícipe de ella, Señor. Que todo en el cielo y en la tierra se mueva, suene para alabarte, Señor. Cúbrenos con tu santo precioso, y todo eso te lo pedimos en el nombre del Señor. Amén. Existe un río